Dime, ¿qué es lo que más te gusta de este mundo artístico? Es maravilloso este mundo del arte, más que nada por la gente, que en cada producción que uno hace, usted sabe, para hacer una producción tiene que matarse prácticamente, tiene que estar ahí luchando día y noche, haciendo las canciones, los arreglos y todo el estilo, pero prácticamente es una buena recompensa cuando al público le gusta, cuando al público te aplaude y te dice bien, Shelly, por tus canciones. Claro, lo más hermoso que puedan recibir de este arte es eso. Los aplausos, ¿no? Exacto. Qué bueno. Dime, queremos números para contratos. Bueno, los números para contratos nos pueden llamar al 994-321033 o al 964-3263-58. Ahí bueno. nos pueden ubicar a nosotros. Ahí está saliendo en la pantalla, no hay problema esa parte. Así es, y por las redes sociales también nos pueden ubicar como Shelly Paucar Oficial, por si acaso, en el Facebook. Y no se dejen sorprender porque, bueno, en Bolivia nos están ahí plagiando el nombre, ¿no? Y nada, simplemente a todas aquellas personas que dicen que yo había creado un Facebook en Bolivia, La Paz, si es que no me equivoco, y está ahí, sigue ahí en las redes sociales. Yo ya previamente denuncié esa página. Y ahí habían puesto fotografías donde dice que es mi hija y mi esposo. Un detalle como usted la podría certificar. No tengo hijos, soy soltera, no, tranquila. Bueno. Qué bueno. Dime, ¿qué te puse primero de Facebook que te van a ver? Bueno, saludarles a todos ellos. Un beso enorme, un abrazo, que Dios me lo bendiga a todos ustedes. Gracias, mil gracias. Por apoyarme, con cada comentario, no sé cómo así, a veces un artista, ¿no? Cuando hay algo que no va o algo que no puede conseguir, ¿no? Una mala noticia, siempre ellos están ahí pendientes a nosotros, nos dicen, Shelly, fuerza, adelante, saca garra, ¿no? Y lucha por lo que quieres, eso es lo que nos dicen, y muchísimas gracias a todos ellos. En cuanto a nosotros, ya estamos avanzando para la 4ª producción y ya nos han hecho llegar ya sus propuestas, las canciones, lo que les gustaría, y de verdad, mil gracias, muchas gracias. Qué bueno. Y que sigan los comentarios, pues, ¿no? Así es. No solamente de acá del Perú, sino también de Estados Unidos, de Argentina, nos están mandando mensajes, ¿no? Comentarios. Gracias a todos ellos también. En todo sitio estamos hablando. En todo sitio, increíblemente sí, en todo sitio, en Venezuela, a todos ellos, a la familia. Qué bueno. Bueno, canta otro tema, pues así como cabe de cantar, que está pegando. ¿Qué tema es ese? Bueno, esta canción, Eres Cruel, con mucho cariño para la gente de Huancayo. ¿Por qué? A todos los varones sinvergüenza. ¿Sí? No te generalices tampoco. No, ¿cómo creen? Con mucho cariño se les canta a todos ellos. Bueno, va, esa canción. A ver esta canción con mucho cariño. ¿Por qué me diste tu amor? ¿Por qué fingiste tu amor? Si no me amabas de verdad y mentías al amar. ¿Por qué? Dime por qué. Eres cruel con mi vida porque tú me haces sufrir. No te importa mi cariño, eres malo conmigo. Eres cruel con mi vida porque tú me haces sufrir. No te importa mi cariño, eres malo conmigo. Dime, ¿ese es con teclado o arpa? Arpa. ¿Y las 3 producciones han sido con arpa? Sí, las 3 producciones han sido con arpa. Bueno, para esta 4ª producción que estamos preparando, estamos viendo poder matizar un poco, pero el detalle es que ha sido una función maravillosa. En esta 3ª producción ha sido fantástica. En vivo y aparte con el acompañamiento de los grandes maestros, déjenme mencionarlos por favor, a John Pacheco, estuvimos ahí con Rolando Pariona, y así muchos más, Jaime Ponce que nos acompañó por ahí, estuvo Ángel Espinosa y muchos de ellos. Muchísimas gracias a cada uno de ellos, de verdad estoy sumamente agradecida. Ahora también el 29 estaremos junto con ellos. Claro, estamos trabajando. Sábado. Exacto, este sábado estamos junto con John Pacheco, Carlos Huarcaya. Los invito, mis amores, a todos los que me están viendo,
Les invito a todos ustedes, estaremos aquí en la capital Lima, presentándonos en el bosque de Villa El Salvador. No se olviden, estamos aproximadamente nosotros de las 10 de la noche por ahí, pero el evento empieza desde temprano. Estaremos con Rosita de Espinar, con Milde Loré, Precialina, así que vamos a bailar hasta las últimas consecuencias. Voy a ir a subir esa información. Lo esperamos. No, de todas maneras, sí, no me pierdo. Gracias. Ahí estamos. Dime, para viajando constantemente parte del Perú, me imagino que tienes anécdotas que te haya pasado. Cuéntanos uno de ellos, uno que te ha marcado, pues, ¿no? Lo que siempre me recuerdo es cuando, bueno, los chicos de los Reyes del Ritmo, ¿no? Que trabajan con nosotros. Nosotros estamos viajando para Huancavelica. Y el detalle que, bueno, siempre hay momentos en que nos paran la policía, ¿no? Para revisar, etc. Y el detalle es que yo estaba sumamente cansada porque ese día habíamos tenido 4 compromisos por la vía de Huancavelica, Pampas, si es que no me equivoco fue Licay también. Estuvimos por ahí, por esa zona, ¿no? Y el detalle es que yo estaba sumamente dormida en la camioneta, adelante. Y ya era evidente que la policía más allá estaba, ¿no? ¿Ya? Los músicos antes pararon, yo estaba seca, dormida. Y los músicos bajaron, me habían acomodado un cigarro por acá. ¿Cómo se llama? La gorra también así, no, como una chibola. No, y eso me habían pintado aquí y todo por el estilo, ¿no? Y la policía nos ha parado y me dice, señorita, ¿qué pasa? Usted, ¿no? Como líder debe dar ¿cómo se llama? Más respeto a nosotros, ¿qué es lo que pasa? Su mando y todo, y yo le digo, no, para nada. Y eso sí, como casi nos lleva una anécdota Exacto. Que siempre te acuerdas, ¿no? Sí, pero gracias a Dios todo va bien en los viajes, ¿no? Y conjuntamente con los Reyes del Ritmo, somos una familia, no somos los Reyes del Ritmo. Exacto. ¿Cómo nace ese operativo? Bueno, cuando hicimos la grabación, ¿cómo se llama? Jaime Ponce nos puso. ¿Ya? Porque hicimos música conjuntamente con John, Pacheco, Ángel Espinosa, Rolando Pariona y otros músicos más, en que cada uno de los músicos ponía su granito de arena ahí, lo que sale. No, porque hay otros músicos que cuando vamos a grabar, de frente van a grabar y punto, no me importa la grabación. Pero no, en cambio ellos sí, al toque dicen, no, ¿sabes qué? Puede ser esto, dan su opinión y todo el estilo. Claro, y eso es cuando todo el grupo daba su opinión, ahí es donde Jaime dijo, no, aquí trabajan todos. Claro. ¿Y ellos quiénes son? Los Reyes del Ritmo. Al toque, ¿no? Marcaron la diferencia. Aquí nace ese operativo. Sí. Qué bueno. Así es. Dime, ¿qué proyectos hay para 2015? Bueno, estamos ya preparando la 4ª producción. ¿Ya? Va a venir con muchas primicias y también con nuestra composición y también con las composiciones de nuestro representante, ¿no? Javier Canales Espinosa. Así que, bueno, Dios quiera que le guste, ¿no? A la gente, ¿no? Yo creo que sí. Canta muy bien. Gracias. Qué bueno. Dime, ¿tienes manager? Sí. El representante, sí, eso es lo que yo también quería anunciarles. Nosotros tenemos un representante, solamente uno, que es Javier Canales Espinosa. Estamos trabajando por todo el Perú y no se dejen engañar, por favor. No, con esto no quiero decir que yo soy una artista famosa ni nada por el estilo, pero hoy por hoy está de moda eso de poder agarrar mientras un artista va sonando un poco. Se cuelga, ¿no? Exacto. Sí, siempre pasa eso. Eso es muy malo, ¿no? Porque uno con todo el esfuerzo del mundo sale adelante para que otra persona agarre el nombre y ya, no puede ser eso. Es por eso que yo estoy anunciando que Javier Canales Espinosa es nuestro único representante a nivel nacional. Más nada. Y los contratos se hacen con mi persona y también con el señor. Contrataría, ¿no? Perfecto. Una vez más, para ese contrato tus números. Bueno, los números para contratos es al 964-326358 o al 994-32-1033. Ahí nos pueden ubicar. Qué bueno. Dime, ¿quiénes te apoyan? Mis padres. Qué bueno. Mis padres, ellos siempre están ahí. Yo viajo con uno de ellos y uno puede, mi madre, está mi papá, o a veces los dos nos vamos y ellos son los que están en todo, gracias. Y nada, simplemente quiero mandarles un saludo muy especial a mi papito lindo, Reina Bolaños Espinar,
y Bartolomé Paucar Carrillo son lo más preciado que yo tengo en mi vida. Gracias a ellos y a mi hermana Kelly Paucar, que está en Italia. Gracias también a ellos, a Isabel Paucar, Mariela, Edison, a mis engreídas, Nicole y a todos ellos. Muchas gracias, de verdad. Dime, aparte, ¿y en tu familia cultiva la música? Bueno, sí, algunos de mis familiares sí. Están ahí metidos en la música, tienen su agrupación. Qué bueno. Y todo el estilo. Entonces viene de familia, por lo que veo. Sí, viene de familia, exactamente. Y también, bueno, les hago la invitación a todos ustedes. El 20 de diciembre, que voy a cumplir añitos. Mira. No les voy a decir cuántos. Pero, en fin, vamos a estar ahí. Estamos viendo poder realizarlo en un local, o simplemente, Dios quiera, que sea una reunión, ¿no? Para compartir con todos. Por favor, no, déjenme saludar a algunas personas para que me están viendo, bueno, ahora por Facebook, ¿no? Sí. Nos van a ver. Para Oscar Maiwa, gracias infinitamente, es un chico maravilloso. Y a su enamorada también, muchas gracias por el apoyo que nos brindan, por los videitos que nos hacen. Gracias, y también a todos, un besote inmenso y que Dios me lo bendiga. Dime, ¿y cómo anda ese corazoncito? Tranquilo, feliz, la tiene, la tiene a 1000 por horas, ¿no? Tranquilo. Bueno, un gusto llegar a tu casa, pues esta es la entrevista, pues una segunda oportunidad con media producción. ¿Sí? Muchas gracias, más bien a ustedes, ¿no? Tenaro, y a toda su producción. Gracias, infinitamente gracias, y sigan así, cultivando los valores, ayudándonos los nuevos valores. Y para todo cuenta con nosotros, más bien agradecerles, simplemente agradecerles porque hemos batallado para poder tener una entrevista aquí, porque no teníamos tiempo. Nos llamaron muchas productoras para poder hacer una entrevista, pero bueno, nos dimos un tiempo para usted. Qué bueno, gracias. Que Dios lo bendiga siempre, y bueno, nada. No, la idea es apoyar a los nuevos valores, darle ventana nada más para ellos. Así es. Qué bueno. Un gusto, pues. Gracias, muy amable a todos ustedes.